Muy buenos días, Ibisi Yoginis, y soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Y seguimos con la edición especial del podcast dedicada a la Navidad, con más presencia, más calma y más coherencia. Si amas la Navidad, quizá esto te ayude a saborearla mucho más, y si la sufres, quizá te acompañe a sostenerla un poquito mejor. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de algo que, puede ser delicado. Vamos a meternos en ese momento en el que la familia, sin querer, hay de todo, pero en general sin querer, te pulsa los botones internos. Esos gestos, esos comentarios, esas dinámicas que te tocan justo la tecla que te ponen en modo defensa, aunque hayas jurado y perjurado como todos los años que vas a estar zen y no te van a afectar. Hoy vamos a ponerle conciencia a esto, sin dramas, sin culpas, para entender simplemente por qué nos ocurre y cómo puedes vivir estas situaciones desde un lugar más consciente, más calmado, más tú, sin perderte en esas reuniones familiares. Y si para ti la Navidad es un momento bonito, las reuniones familiares te entusiasman, también te van a ir muy bien porque te va a ayudar a vivirlo con más presencia y recordar que para otros puede ser un momento delicado y que tu presencia, desde esa conciencia, puede marcar una diferencia enorme. Así que quédate porque en cualquiera de los casos te va a venir muy bien. Pero antes de empezar, te invito a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online. Allí te acompaño a crear una práctica personal de yoga y meditación a tu medida para recuperar tu paz interior y para vivir con más propósito, especialmente en momentos como estos, donde todo se remueve un poco más de la cuenta. Bueno, ¿qué pasa en las reuniones familiares en Navidad? Vamos a entrar en materia, porque seguro que conoces a alguien, o quizá te pase a ti, que vas a una reunión familiar con la intención de, disfrutarla, de estar tranquilo, pues ya sabes, paz y amor, que es lo que se supone que pasa en Navidad. Pero pues estáis con el corazón acelerado, una mandíbula apretada y no ha pasado nada grave necesariamente, no tiene por qué haber habido ninguna discusión. Pero son esos pequeños detalles. Un comentario fuera de lugar, una pregunta que no querías contestar, una opinión sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu pelo, sobre tu trabajo, cualquier decisión que hayas tomado. Y de pronto es como que alguien te pulsa un botón por ahí dentro sin pedir permiso. Si a ti no te ha pasado, seguro que tienes a alguien alrededor que te ha contado, te ha puesto en esta situación. Una alumna me contó una vez que cada Navidad un tío suyo, su tío ya era un poquito más mayor, era de otra generación, por eso al principio decía sin culpas, porque a veces, esto no se piensa mucho a veces. Y era la típica pregunta que seguro que has escuchado en tu mesa de Navidad. Al primo, hermano o a ti, ¿y tú para cuándo? O ¿y vosotros para cuándo? ¿No? A veces, o si estás soltero y no tienes pareja, el ¿y tú para cuándo? O si tienes pareja y no tienes hijos, el ¿y tú para cuándo? O vosotros para cuándo. No, esa pregunta, que es muy incómoda, pareja, hijos, trabajo, lo que sea, ¿no? Ese guión social en el que tenemos que estar todos, parece, ahí metidos. Y esta chica pues siempre me decía lo mismo, ¿no? Es que ella tenía una historia que, le dolía, ¿no? Esa pregunta especialmente, pues porque la vida no es siempre como uno quiere, ¿no? Y ella pues estaba feliz con su vida, pero ella hubiese querido que las cosas fueran de otra manera, al fin. El caso es que pues siempre me decía lo mismo, es que fíjate, cada vez que voy a una reunión familiar es la misma cantinela. Y yo sonrisa y la tensión ahí en la mandíbula. Y era como eso, como apretarle un botón que le encendía la alarma interna, ¿no? Y no era el comentario en sí, porque ella, claro, justificaba, ¿no? Su tío pues era mayor y tal, pero era todo lo que hay detrás. Y ella estaba ahí impostando, pues venga, no pasa nada, jeje, jaja, y ya está. Pero esto pasa en todas las familias, pasa en todas las reuniones familiares. Si no esta pregunta, otra, si no una frase o pues lo que decía, el pelo, el cuerpo, si has engordado, si has adelgazado, cada loco con su tema.
cada uno tenemos nuestro botoncito en el que siempre hay algún familiar que aprieta. Y es que, bueno, la teoría nos dice que la familia es un espacio seguro, un refugio, un lugar donde uno puede ser uno mismo y que es un espacio seguro. Pero en realidad para mucha gente pues es una mezcla entre sí, es el lugar seguro, pero también ese dedito en la herida, esas preguntas, esas frases, ese chascarrillo que bueno, pues no hace mucha gracia, las expectativas, las exigencias a los que podemos llegar o no, silencios de temas que no se pueden tocar, en fin, en Navidad además, que es todo como mucho más intenso, pues ahí aparecen este tipo de cosas, ¿no? Y como hablábamos en el episodio anterior, cada uno va con su procesión por dentro. Y a veces no es la situación en sí, no es el chascarrillo en sí o no es la frase en sí, sino todo lo que lleva detrás. A veces es la energía del conjunto, la intensidad excesiva, los ruidos, los estímulos, el exceso de comida, de bebida, de azúcar, de todo. Y al final el conjunto, pues bueno, puede ser demasiado intenso para muchas personas. Y no es porque sean personas muy sensibles, o tú, si es a ti, a quien te pasa, no es porque seas muy sensible sin más, es porque, bueno, pues todos tenemos nuestra historia detrás, todos tenemos nuestras heriditas, todos tenemos, pues bueno, en nuestras familias siempre hay alguna cosa ahí, ¿no? Ahí las hay, ¿no? Familias que son muy sanas y que se llevan muy bien, pero la mayoría suele tener ahí alguna tirantez. Entonces, pues bueno, claro, en ese ambiente que es donde se creó todo eso, es normal que reaparezca esa sensación de estar un poquito también ahí a la defensiva. Y es normal, es humano, no pasa nada, y es bueno reconocerlo si es así y darnos cuenta de que, bueno, pues esta es la situación, porque desde ahí es desde donde vamos a poder estar con otra conciencia. Porque lo interesante es que no reaccionamos a lo que está pasando. ¿Cuántas veces habremos oído un comentario y un ay, pues no lo he dicho con maldad o no era para tanto? Bueno, no era para tanto, eso ya escuece un poco más, ¿no? Porque cada uno sabe, ¿no? El que recibe es el que tiene que decidir si es para tanto o no, ¿no? Pero muchas veces la persona que dice el comentario o la pregunta o lo que sea no lo hace con maldad. Y no estamos reaccionando a eso concretamente. Estamos reaccionando a todo lo que arrastra, a lo que pasó una vez, a lo que se ha ido repitiendo una vez tras otra y se ha ido acumulando. Y también a veces vamos con la anticipación de, madre mía, no me apetece porque ya, yo qué sé, volviendo al mismo ejemplo, mi tío me va a volver a preguntar y yo para cuándo y no sé qué, y ya vamos con tensión previa, ¿no? Anticipándonos a eso. Y vamos reaccionando ya de antemano a toda esa tensión que todavía ni siquiera ha sucedido. Y aunque, bueno, pues somos personas que llevemos cierto trabajo, si lo llevamos así, con lo que sea, con yoga, con lo que sea, ¿no? Tenemos ahí cierto trabajito de darnos cuenta, de saber un poco qué hay por aquí adentro. Pues bueno, es normal que nos sintamos así porque seguimos siendo humanos. Y no es debilidad, es la memoria registrada en el cuerpo, en el sistema nervioso, en cada una de nuestras células, que hace que todo se active. Las emociones, los pensamientos, pues nuestro subconsciente intentando protegernos de esa tensión. Y hay que recordarnos que, bueno, pues que no estamos fallando, que es humano, que estamos reaccionando desde lo que aprendimos. Y ahí está el subconsciente, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que si vamos trabajando y entrenando el estar más conscientes, más presentes y vamos aprendiendo a gestionar todas nuestras emociones, nuestras reacciones, pues bueno, todo eso es yoga fuera de la esterilla. Lo que entrenamos en la esterilla, lo que entrenamos en el zafu cuando estamos meditando, es eso, es un entrenamiento para luego, cuando vamos a la vida real, a las situaciones, las circunstancias, las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor, poder aplicar todo eso. ¿Para qué sirve tanto decir ahimsa, que es la no violencia, tanto que lo repetimos en las clases de yoga, si luego no lo aplicamos tanto con los demás,
pues por ejemplo, no haciendo ese tipo de preguntas que pueden resultar incómodas, aunque a nosotros nos parezcan inocuas, pero también con uno mismo. Aplicar esa no violencia conmigo misma, porque a lo mejor es no exigirme más de lo que yo puedo sostener en un momento dado, ¿no? O no obligarme a estar ahí donde en esa conversación en la que ya no puedo más porque estoy saturada. Bueno, pues puedo cambiar el tema. O puedo, en vez de hablar con esta persona, pues darme la vuelta y hablar con la otra, ¿no? También, pues bueno, no exigirnos esa perfección solo porque es Navidad, porque, yo qué sé, tengamos que preparar la cena en casa y entonces tienen que estar todo impecable, perfecto, ser los anfitriones perfectos, ¿no? Pues relajémonos, ¿no? No nos violentemos a nosotros mismos. Yoga también nos habla de satya, de la veracidad, de ser auténticos, de reconocer nuestra verdad. Y en este caso la podríamos aplicar como reconocer lo que sentimos, sea luminoso o no, o sea incómodo, o sea más oscurito, ¿no? Darnos cuenta, pues bueno, pues esto es lo que siento y no pasa nada, voy a darle el espacio. Ya estuvimos hablando de emociones hace poquito, puedes ir a ver los vídeos sobre las emociones que pueden venir muy bien para estas fechas. Y bueno, el reconocernos ahí, ¿no? El no impostar. La veracidad también es no impostar. Si yo no me siento en modo espíritu navideño, pues bueno, es que no estoy en ese punto y ya está. Pues bueno, no pasa nada, está perfecto. Yoga también nos habla de prana. Prana es la energía vital, la energía que se mueve dentro de nosotros. Y hay veces que cuando una situación nos supera, pues puede ser un torrente o puede ser un bloqueo. El caso es que el estar conscientes, el estar desde ese centro, dejando ese espacio para respirar todo eso, nos puede ayudar a escucharnos, ¿no? El yoga, todas estas enseñanzas del yoga no son para que nos llevemos bien con todo el mundo y que sea todo happy y aquí no pasa nada, todo bien. No, el yoga nos invita a escucharnos, nos invita a cuidar de nosotros, a no abandonarnos solo porque sea Navidad y haya que estar en modo navideño. A veces el mayor acto de respeto es poner un límite, por ejemplo. Ponerle un límite para nosotros mismos o ponerle un límite a otra persona. Y se puede hacer desde el respeto, desde el cariño, desde la calma. Pues por ejemplo, cambiando de conversación, como te estaba diciendo. A veces, bueno, pues como el yoga nos enseña a tener ese espacio entre nosotros y las emociones, a no identificarnos con ellas, pues puede ser respirar antes de contestar o darnos una vuelta, no sé, vemos que la situación está muy intensa, decir, bueno, pues voy a salir un poquito al balcón o voy a darme una vueltecita mientras tiro la basura o lo que sea, ¿no? Y respiramos un poco. O simplemente no entrar en el juego, ¿no? Cuando nos hagan el comentario que el de todos los años que no nos apetece y no nos hace gracia. A lo mejor es simplemente pues, no entrar en ese juego y ya está. Y hay veces que simplemente va a ser decir, bueno, pues hoy no puedo, hoy estoy saturada, hoy no puedo más, por lo que sea, porque como estuvimos hablando en el episodio anterior, hay muchas realidades. Van a haber personas que estén agotadas porque la Navidad coincida con un momento de su vida en el que, pues yo qué sé, puede haber miles de circunstancias, mucho trabajo, puede haber, qué sé yo, que es una mudanza, o pueden haber pasado una enfermedad, o pueden estar en duelo por circunstancias distintas. Entonces, pues bueno, puede ser que necesites decir, hoy no puedo y ya está. Y aunque sea Navidad, pues voy a permitirme este espacio y está bien y es perfecto. Y eso es práctica, eso es yoga fuera de la esterilla. Y ahora voy a darle la vuelta para las personas que sí disfrutan la Navidad, que disfrutan muchísimo las reuniones familiares, porque quizá para ti estas sean fechas de luz, de alegría, precisamente de abrigo con estas personas con las que te reúnes, de
sobremesas disfrutadísimas, de risas, de todo eso, y eso es genial y es maravilloso, y ojalá te dure muchísimos años y puedas pasarlo a las generaciones siguientes. Aquí en este caso, como te decía al principio, aquí tú puedes ver la diferencia. Tu conciencia, tu presencia puede marcar la diferencia muchísimo, porque como estaba diciendo en toda la primera parte del episodio de hoy, hay muchas personas que no viven con esa ilusión, esas ganas de celebrar, o simplemente están agotadas, están cansadas. No todo el mundo vive la Navidad con esa facilidad o con ese disfrute. Que no tiene por qué ser un drama, que pueden ser cosas muy pequeñas, tampoco tiene que ser algo muy grande, pero que también lo hay. A veces, pues bueno, en medio de toda esa ilusión y todo ese espíritu navideño, pues nos cuesta ver que al otro lado puede haber una persona que está haciendo un esfuerzo muy grande por estar ahí. Entonces, bueno, nuestra conciencia, nuestra presencia, nuestra práctica de yoga nos tiene que enseñar, o sea, el llevarla fuera, en este caso a la Navidad, pues puede ser simplemente estar ahí, acompañar y ya está. Porque va a haber a lo mejor una persona que esté sonriendo y esté con esa sonrisa forzada porque está gestionando un nudo en el pecho o en el estómago, o va a haber a lo mejor quien, aunque esté ahí, pues se sienta un poco fuera de lugar. Entonces ahí tu papel va a ser muy importante, y no porque tengas que hacer algo enorme o hacer algo muy especial, simplemente pues bueno, respetar ese espacio, simplemente una sonrisa amable, compasiva, no lastimera, compasiva. No pedir que todo el mundo esté alegre, si no le apetece cantar villancicos, pues no presionarle, por ejemplo. O no interpretar simplemente ese silencio o esa mala cara que pueda tener, por decirlo así, entre comillas, mala cara, porque a lo mejor no se sienta bien o no se sienta muy a gusto, pues no interpretarlo como aguafiestas o mala educación. Pues bueno, simplemente va a ser permitir ese espacio. Normalmente no tenemos que hacer grandes gestos, simplemente pues dejar que cada uno esté como necesite estar. Y bueno, pues darle un abrazo y un beso si te apetece y ya está. Una de las cosas que más me gusta del yoga es que no es algo que se quede solo en la esterilla o en el zafu, sino que es algo que se puede llevar fuera. Y no es que se pueda llevar fuera, es que es ahí donde el yoga realmente nos va a acompañar, porque lo que hacemos en la esterilla, lo que hacemos en el zafu, como te he dicho antes, es un entrenamiento para la vida real, para las circunstancias reales que suceden en la vida. Y en este momento precisamente, en el que puedes sentirte más o menos cómodo, o tú estás fenomenal, pero puedes encontrarte con personas que no lo están tanto, pues es donde realmente podemos aplicar todo lo que aprendemos, todo lo que decimos, todas esas palabras bonitas que no se queden solamente en una clase de yoga en tu esterilla. Porque la vida no es una postal, no es una película navideña, ¿no? En estas fechas no se trata de impostar nada, se trata de recordar que precisamente hay tantas situaciones como personas. Se trata de vivir con presencia, de estar lo máximo posible en nuestro centro, respetándonos, respetando a los demás, practicando precisamente pues eso de no identificarnos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones. Entonces, bueno, desde ahí, si ya practicas, te invito a que lo saques fuera de la esterilla. Si no practicas, te invito a que comiences. Y si quieres, desde ahí, sí que te podemos acompañar en Yogate, de hecho, en nuestra web. Si entras, puedes empezar con el curso de iniciación, que lo tienes ahí disponible, solo tienes que registrar de manera gratuita. Y si te apetece practicar en la semana a semana, también tienes el acceso a la escuela, que es nuestro espacio de práctica con guía, con acompañamiento. Ahí nos reunimos todas las semanas para practicar, para meditar, para compartir en el club de lectura, para compartir reflexiones, y ahí estamos al pie del cañón todas las semanas. Y si ya te gusta el yoga y quieres profundizar en esto y quieres ir más allá, te acompaño desde la mentoría Samadhi. Son 6 meses de profundización en yoga, donde ya todo esto de lo que estamos hablando, lo vas a tener clarísimo, y vas a ayudarte
a tener tú esas herramientas para practicarlas, para adaptarlas a ti, a tus circunstancias, porque al final no se trata de que el entorno cambie, de que la familia cambie, de que la Navidad cambie, que muchas veces lo que decimos, bueno, cuando todo esto cambie, cuando esta persona deje de decir esto, cuando me dejen de apretar, ¿no? Al final tenemos que hacer como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y esto se entrena y se aprende. Y el yoga es una de las herramientas que además es maravillosa para eso porque va precisamente al grano. El cambio real es que tú tengas esas herramientas para no perderte en esa intensidad, en ese comentario o en esta circunstancia, en esa cena navideña. Hoy me gustaría que me dejaras en los comentarios, tanto de Spotify como de YouTube, o en el canal de Telegram al que te puedes unir. Me gustaría que me dejaras un comentario contándome si eres de los que disfrutan las reuniones familiares y los esperan con un entusiasmo, o eres de los que ya están un poquito más incómodos. Cuéntame en comentarios, me cuentas tu experiencia. Y bueno, lo dejamos hoy aquí. Te voy a agradecer muchísimo que hayas compartido este ratito de yoga conmigo. Y muchas gracias también por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te agradezco también que compartas este episodio con la persona que le pueda venir bien todo esto que estamos hablando sobre la Navidad sin filtros, esta edición navideña del podcast. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.